Buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno, qué bendición y qué privilegio que estemos juntos de nuevo en este primer día de la semana para compartir en el Señor, para compartir su palabra y regocijarnos en su amor en Cristo. Y hablando de amor, vamos a continuar en esta mañana en el capítulo 13 de Hebreos, hablando y meditando sobre el amor fraternal. Por favor, vaya a su Biblia al capítulo 13 de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. La semana pasada leímos todo el capítulo, pero vimos del 1 al 16 hablando sobre el amor fraternal más allá de la iglesia. Hebreos 11 del 1 al 16, 13, perdón, del 1 al 16. Pero hoy vamos a tocar el versículo 7, que estuvo dentro de los versículos que vimos la semana pasada, para unirlo con el 17 al 25. Vamos a leer el resto. Entonces vamos a leer Hebreos 13, del 7 al el 7, Hebreos 13, 17 al 25. Yo los voy orientando para hablar sobre el amor fraternal al interior de la iglesia. Hebreos 13, 7. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Pase al versículo 17, Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Oren por nosotros, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y deseamos portarnos bien en todo. Pido especialmente sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Les decía que la semana pasada vimos del 1 al 16 y no profundizando en el versículo 7 dividimos en 3 el sermón sobre el amor fraternal que va más allá de la iglesia y hablamos de las relaciones sociales, matrimoniales y con el dinero, para ser creyentes que ayuden a los necesitados, sean fieles en sus matrimonios y estén contentos con lo que tienen y sean generosos. Pero ahora vamos a ir al interior de la iglesia. Y al hablar del interior de la iglesia, quisiera empezar ilustrándolo con el interior de la familia, ¿sabe? Algunas veces escucho uno expresiones como la siguiente: de esposas, de hijos, sobre su papá o sobre su esposo, de esposo sobre su esposa, de hijos sobre su madre, que dice lo siguiente, abro comillas: así como trata a los demás, debería ser con nosotros. Así como se comporta fuera de su casa, debería hacerlo en su propio hogar. Quisiéramos que nos tratara o nos diera la importancia que le da a los que están afuera del hogar. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Ha pensado eso alguna vez de alguien de su familia? ¿O se lo han dicho alguna vez? Porque tratando nosotros de hacer lo que el Señor nos manda, especialmente como creyentes, a veces descuidamos lo primordial, que es el interior de nuestra vida, el interior de nuestra casa,
y como iglesia al interior de nuestra iglesia. Por el orden del texto, contemplamos primero la ayuda a los necesitados, que pueden ser creyentes, pero afuera del culto, que están presos, que están en dificultades. Por el orden del texto, contemplamos primero el amor fraternal en la relación matrimonial, antes que en la dinámica de iglesia, y en la relación con el dinero en el trabajo, pero ahora se nos mete en la misma iglesia y se nos mete por lo menos 5 veces, se menciona en la Reina Valera del 60 y en la Reina Valera contemporánea también, la palabra pastor o pastores. Y es porque no piensen que el pastor o los pastores o la persona que está liderando, como podría ser traducido ese término también, no necesariamente como pastor, sino como líder, gobernante o dirigente de la iglesia, tiene un trato especial o es una persona especial, es igual que creyente que todos. Lo que pasa es que como en la familia, el amor entre los hermanos y entre los familiares se refleja en la forma como tratan a sus padres, así en la familia de la iglesia. Es algo que vamos a ver dentro del tema. Y la manifestación del amor fraternal dentro de las relaciones de la iglesia requiere de un fuerte compromiso en Cristo. Así como la familia requiere de compromiso en el Señor entre los miembros, también la familia en Cristo requiere un compromiso para poder manifestarse internamente ese amor fraternal. No solamente para que el culto sea ordenado, sino para que la iglesia se organice y trabaje en conjunto como hermanos en la fe. Porque somos hermanos, déjeme aclararlo, y a veces nos queda más fácil ejercer el amor fraternal cuando hay que visitar a un hermano que cayó preso. Esperamos que no sea por algo que hizo mal, sino porque injustamente, pero aunque hubiera caído en un error, vamos hasta allá a predicarle para que se reconcilie con el Señor o se restaure, o alguna persona que está pasando necesidad, o una familia que está teniendo problemas, o una situación en el trabajo. Pero acá, cuando estamos en el funcionamiento como iglesia, no solo dentro del culto, repito, sino en la organización de ministerios, cuando unos tenemos que coordinar a otros, cuando otros tenemos que juntarnos con otros, y cuando tenemos que todos juntos caminar organizadamente en las labores que hacemos como iglesia, es donde más se necesita el amor entre hermanos. ¿Sí me hago entender? Alguien dijo alguna vez, uno es buen amigo hasta que se va a vivir con el amigo. Ahí llegó la amistad. El día que le tocó vivir juntos, se acabó la buena relación. Porque una cosa es la relación a distancia y otra es cuando cada vez caminamos más juntos. De nuevo, el amor fraternal se manifiesta en las relaciones de la iglesia si hay un fuerte compromiso con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que el autor enfoca este compromiso de amor fraternal? Pues a los receptores de su carta les hace que miren a los que le lideran, dirigen o pastorean. La palabra en el versículo 7 que aparece como pastores, en muchas versiones bíblicas hoy es traducida como gobernantes y en algunas más modernas como líderes, porque la palabra no es literalmente pastores. Aunque sabemos que históricamente hablando, porque los pastores en la antigüedad conducían ovejas, a los líderes, no solo religiosos, no solo espirituales, sino aún a los líderes civiles, hasta a los reyes en el mundo y algunas veces en la Biblia también se les llama pastores, porque dirigen personas. Pero ahí la palabra puede ser traducida en el 7, líderes, gobernantes, y en el 17 también puede ser traducida líderes o gobernantes. Y aquí quiero decir que no estoy haciendo un sermón para defenderme yo. Estoy hablando a favor de todos los que en algún momento tienen que liderar o coordinar algún trabajo con algún hermano o con algunos hermanos. Porque en todo momento, o más bien en cualquier momento, a nosotros nos toca una responsabilidad en la que tengamos que coordinar un equipo de personas trabajando para el Señor. Y ahí es donde se parten las aguas. Y tenemos que aprender a escuchar para trabajar juntos. Y los que estamos trabajando con alguien bajo el liderazgo de alguien más, tenemos que aprender también a amarnos para poder trabajar bajo ese liderazgo. Esto no es solamente demandar,
Esto es de sabernos amar para trabajar juntos. Entonces, así como el trato amoroso de una familia se puede ver primeramente en el trato respetuoso hacia sus padres, y eso lo voy a repetir varias veces, así también el autor les pide y a la vez les ordena tres cosas sencillitas que acabamos de leer a los creyentes hebreos. ¿Qué les ordena para que ejerciten el amor fraternal en la iglesia? Primero, acuérdense de sus pastores. Segundo, versículo 17, obedezcan a sus pastores. Y tercero, aunque no aparece así literalmente, sino dice oren por nosotros, pero podemos traducir oren por sus pastores. Porque el que está escribiendo es de un equipo pastoral o de liderazgo que no fue el apóstol Pablo, pero que para mí era uno muy cercano porque se andaba por ahí para arriba y para abajo con Timoteo, como lo dice al final del capítulo. Acuérdense, obedezcan y oren. Y antes de que usted, de nuevo vuelvo a decirlo, piense que esto es un sermón en la defensa propia, voy a decir, y los hermanos Carlos y la hermana Edil ya saben, que cuando nosotros llegamos acá, yo venía huyendo del ejercicio ministerial del pastoreo. Llegamos acá a ser como cualquier persona, sirviendo, acompañando tal vez en un grupo de oración, ya habíamos puesto varios, y queriendo de pronto ayudar en la plantación de una iglesia. Soñaba con Lebrija, y Dios está cumpliendo el sueño de otra forma. Pero solo para ayudar, porque amaba, quería, deseaba, anhelaba que mi vida fuera pastoreada por otras personas y servirle a otros en una congregación, y que mis hijos no fueran bautizados por mí, que era el pastor de la iglesia, sino por un pastor que me estuviera pastoreando a mí. Porque en eso se muestra el amor entre hermanos, y no porque fuera mejor o peor, sino sencillamente porque lo quería experimentar y porque el liderazgo, y los que han ejercido liderazgo en algún área, especialmente la iglesia, lo saben y ya lo vamos a ver, puede terminar cansando al corazón. Y uno quiere, que alguien me lidere. Yo no voy a pastorear a más nadie, yo quiero que alguien me pastoree. Y por eso es bueno a veces darse vacaciones, ¿no? Por eso han venido Luis y Marilis y no me han visto en algún momento. No, pero ha sido trabajando en el ministerio, no he estado fuera haciendo cosas raras. Hermanos, acuérdense, esto yo quiero de nuevo decir, no solamente para el pastor oficial de una iglesia, sino para todo el que sirve en algún área en la iglesia, pero se extiende a todos los hermanos de la iglesia. Debemos acordarnos de los hermanos, así como nos manda Hebreos 13:3, acordarnos de los que sufren. Mire, es la misma expresión, aunque sea con otra palabra en el idioma griego. Capítulo 13, versículo 3, dice, acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos con ellos, y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. De hecho, si usted mira el versículo 23, Hebreos 13:23, se da cuenta que hay uno que estaba sufriendo preso. ¿Quién era ese? Timoteo. Dice, quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a vernos. Ahí está un ejemplo clarísimo. Y Timoteo no andaba de parranda, no andaba de tomadera de pelo, no andaba de jolgorio, no andaba de libertino, andaba predicando el evangelio y lo agarraron preso por ello. Eso es lo que se entiende en el contexto bíblico general. Algunos creen que el autor aquí se refería a los líderes que habían estado presos, como Timoteo, y otros a los líderes incluso que ya estaban muertos, como Jacobo, el hermano de Juan el apóstol, uno de los discípulos de Cristo. Y algunos creen que ya se estaba levantando una segunda generación de creyentes y que ya habían visto muertos a algunos, y que por eso decía que se acordaran de aquellos que habían llegado a tal testimonio de fidelidad al evangelio que habían incluso perdido su vida por causa de la fe en Cristo. Y dice, acuérdense de ellos. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Y esto no es descabellado, porque en el capítulo 11 se menciona a los que por la fe, héroes del Antiguo Testamento, habían vencido gigantes, habían tapado bocas de leones, citando textos como el de David con Goliat, como el de Daniel en el foso de los leones y cosas por el estilo. Pero también dice, muchos por la fe fueron perseguidos y fueron asesinados, y algunos hasta aserrados. Se cree históricamente que eso pasó con el profeta Isaías.
Entonces está diciendo, por la fe usted puede vencer muchas cosas, confiando en Cristo como Señor y Salvador para la eternidad. Aquí es ayudado para vencer muchas dificultades, pero por la fe usted es tan fiel al Señor que puede morir por causa de Cristo siéndole fiel. ¿Cuántos creen eso? Amén. Capaces de vivir no solamente en Cristo, sino de morir por Cristo. Y por eso le dice, acuérdense de los que le llama ahí de sus pastores. Pero en la temporalidad presente, acuérdense de los que están ahí con ustedes. Así como debemos acordarnos de los que sufren, para también acordarnos de imitar su fidelidad al sufrir. ¿Qué tipo de fidelidad? En el capítulo 13, en el versículo 7, se nos dice que les dieron a conocer la palabra de Dios. Hay que imitar eso de las personas que son fieles al Señor, que en cualquier circunstancia siguen dando a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y en eso tenemos que imitar. Dios quiera que podamos ser ejemplo en eso, en poder dar la palabra de Dios y ser fieles en dar a conocer la palabra. Y mire el final del versículo, nos dice en el versículo 7, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Fieles en conducirnos conforme a la palabra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de su conducta? Alguien dice, les fue bien. Ya les acabo de citar Hebreos 11, pero también les fue terrible en algún momento. Los resultados de su conducta no fue recibir cosas siempre como las querían o como el mundo las plantea, sino fue mantenerse firmes en el predicar el Evangelio y el vivir el Evangelio. Ese es el resultado de la conducta. Algunos pueden agarrar ese versículo y decir, mire cómo le va bien al pastor que está predicando, ya va en carro, ya va en avión, ya va... No, eso no dice el texto. Si usted lo mira completo, el resultado de la conducta fiel en el Señor es mantenerse firme en el creer, predicar y vivir lo que Cristo hizo por nosotros, el Evangelio. Amén. ¿Fieles? ¿Quieren ser fieles? Busquen a alguien que sea muy fiel. ¿Y sabe dónde se conoce la fidelidad al Señor? En medio del sufrimiento. Entonces busque a alguien que sea fiel al Señor en medio de las dificultades e imiten su fe. Más si tiene a cargo más personas. Dios quiera que podamos ser, cuando lideramos personas, ejemplos de ello. A ver, hago un paréntesis aquí pequeñito. ¿Por qué tanto insistir con que discipulemos? Con que ayudemos a otros a crecer en Cristo. Porque nosotros aprendemos con el ejemplo más que con el mero conocimiento. Yo aprendo a orar orando con alguien. Yo aprendo a estudiar la Biblia estudiando con alguien. Yo aprendo a lidiar mis problemas acompañándome con otro, a lidiar esos problemas en Cristo y a ver cómo otro lidia con esos problemas en Cristo. Yo aprendo con el ejemplo. Hermanos, por eso debemos vencer el individualismo, y aquí está el asunto del amor fraternal. Acuérdense que hay otros que nos pueden servir de ejemplo e imitémoslos. No quiera vivir su vida cristiana solo, sin alguien que le dé ejemplo, ayudándolo a caminar en Cristo. ¿Cuántos llaneros solitarios hay aquí? No falta el distraído que dice amén. Hasta el llanero solitario, los de mi edad lo entienden, cargaba con un indio que se llamaba Toro, ¿cierto? Nadie puede caminar solo el caminar en Cristo. Acuérdense de otros que le pueden dar ejemplo y ayudar a caminar en Cristo. Pero si se acuerda de alguien y le dice, ayúdeme a caminar en Cristo, pues hágale caso. El segundo punto es, obedezcan. Que tengo que obedecerle en todo al que me está discipulando, liderando ministerialmente o pastoreando a nivel general en la iglesia. Todo lo que me diga tengo que hacerlo. Si me dice salga corriendo por la mitad de la calle, no importa que esté el semáforo en verde de los carros, usted atraviese, yo le mandé a hacerlo. No. No obedecemos ciegamente a nadie. Obedecemos en el Señor, en lo que nos da ejemplo en Cristo. Obedecemos, versículo 17, a nuestros pastores. Yo también tengo que buscar a alguien a quien obedecer en el Señor. Dice, obedezcan a sus pastores, Reina Valera contemporánea, y respétenlos. No, y respétenlos, sino, y respétenlos. La Reina Valera 60 dice,
Sométanse a ellos, ¿cierto? Sométanse a ellos. Y la palabra someterse por lo general quiere decir póngase debajo. ¡Ah, caramba! Eso suena a humillación. ¡Qué cosa tan terrible! Pues la humildad viene por humillación voluntaria o por humillación involuntaria. Nadie es humilde si no se humilla. Y no se humilla ante la persona que está ahí, que es pecadora igual que yo, sino ante Dios, que a través de esa persona me está enseñando y dirigiendo y ayudando a caminar en Cristo. Entonces obedezcan a sus pastores y líderes, podríamos decir en primer lugar, con sumisión respetuosa. Y por favor vamos a ver dos textos más acá, como la de un hijo hacia un padre. No pierda Hebreos 13, vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 5. Esto de las personas que lideraban oficialmente con el cargo de ancianos o pastores, o ejemplarmente siendo ya ancianos en la fe, está por todos lados en el Evangelio. Y aquí Pablo en 1 de Timoteo capítulo 5, en el versículo 1 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre. Mire que aquí está la relación familiar en la iglesia. A las más jóvenes como a hermanas, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol? Pablo está diciendo: respeten al que camina en el Señor como respetarían al que más deben respetar en su autoridad en la familia. Y aquí quiero abrir un paréntesis. A veces no respetamos, salgámonos del contexto de iglesia para volver a él, para que no se saturen con el asunto acá interno. A veces no respetamos al patrón en el trabajo, al profesor en el colegio, en la universidad, al superior en la organización donde estoy trabajando fuera de la iglesia, donde estoy sirviendo, donde estoy vinculado. Y ahora sí agradecemos acá al pastor, líder o al que me está enseñando en la congregación, porque tengo problemas en mi propia familia para respetar a mis propios padres. Y ahí sí, como dijo un pastor amigo bien carismático, amén o ayayay. Y no solamente ustedes, yo también. El último jefe que tuve me dijo: dígame por mi nombre, no me diga jefe o don tal. Yo le dije: no le digo por su nombre porque yo me conozco. Al rato ya estoy pasándome de confianza con usted. Cuando me dé cuenta, me conozco, le dije yo. Mejor le digo don fulanito, por más buena gente que sea conmigo. Porque cuando se nos da la confianza, se nos da la relación, se nos da la intimidad, se nos abre el corazón, las personas que nos están liderando, sirviendo, y más si son creyentes en el Señor, tendemos a menospreciar el liderazgo suyo sobre nuestras vidas. Me pasa a mí, no sé a ustedes. Nos pasamos de confianza y no aprendemos que Dios nos está enseñando a través de esas personas. De nuevo, no es la persona que tiene defectos, que es pecadora igual que nosotros, redimido por Cristo, es lo que Dios me está enseñando a través de ella. ¿Cómo le costó a la familia de Cristo lidiar con el hecho de que Cristo era el Salvador? Usted ve que en los evangelios dice que al principio no creían en Él. Y al final tuvo que aparecérsele, según la carta a los Corintios, a uno de sus hermanos, Jesucristo resucitado, para que terminara siendo uno de los principales creyentes. Si no se le aparece resucitado, ni cree. ¿Cómo tuvo que bregar la gente con Cristo, que lo veían tan cercano? Y a veces los discípulos se pasaban confianza, que le querían decir a Cristo qué tenía que hacer. Si eso fue con el Señor Jesucristo, que era perfecto en santidad y pureza, y que ninguna decisión que tomaba Él era sin sabiduría infinita, ahora con nosotros, ¿qué va a pasar? Por eso a quienes estén liderando, esto es una palabra de ánimo, no se preocupen. Cuando la gente se nos levante, nos contradiga, nos irrespete, entendamos que están en su proceso igual que nosotros estamos en el nuestro. Cuando Juan y Jacobo le dijeron a Jesús: Señor, no nos quisieron recibir, mande fuego del cielo, Jesús volvió y les dijo: ustedes no saben dónde están metidos. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, qué tipo de evangelio, qué tipo de reino es el que yo estoy levantando. Están perdidos. Y alguna que otra vez Cristo les dijo, en medio de su dificultad para soportarlos, porque nosotros podemos ser insoportables para la gente que camina con nosotros para enseñarnos, les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los voy a soportar? En la serie Chosen
The Chosen, Los Elegidos, en internet, hay una escena, eso no es bíblico exactamente, son escenas cuadradas con base en la Biblia y argumentadas de forma teatral o peliculera. Pero hay una partecita que me encantó cuando Jesucristo iba caminando con los discípulos y le dijo, no vamos a ir directamente, no vamos a dar la vuelta para no pasar por Samaria, vamos a pasar por Samaria, me es necesario pasar por allí. Y empezaron todos, por Samaria no, ¿qué está pasando? Y todos se pusieron de acuerdo y vamos a decirle, porque el maestro como que no entiende que por ahí es peligroso para los judíos. Fueron y le dijeron, Señor, ¿estás seguro que vas a pasar por Samaria? Hemos estado hablando y por ahí como que no es bueno pasar. Y Cristo se para en la serie, no está en la Biblia, y les dice, bueno, si vamos a discutir toda decisión que yo tome, no vamos a llegar a ningún lado. Si siempre que yo diga algo ustedes van a poner un pero, no vamos a hacer nada. Y yo me imagino a Cristo, eso no está escrito en la Biblia, pero más o menos en esa dinámica con los discípulos. Bueno, al fin, ¿que van a caminar o no? En algún momento eso sí está escrito en Juan capítulo 6. Se devolvió un poco de gente por lo que acaba de decir. Ahora, ¿ustedes también se quieren devolver? Si quieren, se pueden devolver. Porque necesariamente para caminar juntos necesitamos de obediencia, y el amor fraternal no solo se traduce en qué tanto te quiero, qué tanto te pechucho, tan lindo que es el hermanito, tan linda que es la hermanita. El amor fraternal se traduce en, hermano, aquí estoy, lo dije desde el principio, en compromiso. El amor bíblico, antes que la expresión sentimental que la tiene y emocional, es el compromiso. Lo dije la semana pasada con respecto al matrimonio. Fuera de la iglesia, el matrimonio se sostiene no porque él sea mejor o peor, o porque él sea más guapo o menos guapo, se sostiene porque estamos juntos comprometidos delante del Señor y todos los demás se murieron para nosotros. Y así en iglesia nos comprometemos. Y si no recuerdo mal, para quienes estuvieron conmigo en un ayuno hace un buen tiempo en este año, llegamos a la conclusión de que nos faltaban varias cosas. Una, pasión por Cristo. Otra, compromiso por la causa del Señor. Fácilmente soltamos las responsabilidades si estamos liderando, fácilmente soltamos las responsabilidades si somos liderados, fácilmente refutamos, fácilmente llevamos la contraria, fácilmente decimos las cosas, fácilmente abandonamos, fácilmente decimos ya no más, me voy, no necesito estar aquí, no me tienen que aguantar, no tengo que aguantar a nadie, porque no estamos comprometidos. Eso no solamente pasa en los matrimonios y por eso hay tanto divorcio, eso pasa en las iglesias y por eso hay tantas deserciones y personas yendo de iglesia en iglesia, no porque no quisieran que Dios los sirviera ni que Dios actuara en su vida, sino porque no están comprometidos con el Señor y con su iglesia. No hay una sumisión respetuosa. Ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17 al 19, dice, los ancianos que gobiernan bien, por lo menos estos ancianos sí son gobernantes o pastores, deben considerarse dignos de doble honor. Y como se ha hablado de honrar a las viudas antes dándoles una ayuda económica, algunos traducen que este doble honor es económico. Tranquilo, no estoy pidiendo doble sueldo, los hermanos lo saben y en la asamblea lo vamos a comentar. Ni es la idea de que ninguno lo pida, sino que nosotros nos dispongamos a honrar a los que nos ayudan. Dice, mayormente a los que se dedican a predicar y enseñar. Pues la escritura dice, y ahí está clarito, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. Aquí está diciendo, respete, sujétese, honre a quienes le lideran, ayudándolo o honrándolo en lo que pueda, y al mismo tiempo no siendo ligero para cuestionarlo ni refutarlo, y menos públicamente por el daño que causa. Salgámonos un momentico de la iglesia para que no se sofoquen con el asunto de la iglesia. Vámonos a la casa para luego pasarlo a la iglesia. Imagínense que en la casa papá dijo algo y mamá dijo, no señor, no es lo que usted dice, es lo que yo digo. Y los chinos mirando ahí, perdón, los chinos, para los internacionales chinos son niños. Y los niños mirando ahí, ¿quién va a ganar? Imagínense ustedes que se cuestione todo lo que el que está liderando en casa, ¿qué van a aprender los demás? Y especialmente, como se pone allí, si públicamente y a la ligera se le reprende por un error,
Yo recuerdo y yo atesoro ese tipo de programas. Esto es un testimonio real. Hay unas mujeres que se llaman mujeres arraigadas, si no estoy mal, de Centroamérica, conectadas con un ministerio de Estados Unidos, donde hablan del orden bíblico. No estamos diciendo fuera del Señor, en el Señor. Y no estamos diciendo para hacer cosas que no son de Dios, de Dios. Y decía la una, yo me acuerdo cuando yo estaba en el carro y se bajó mi esposo, yo le dije, cómpreme tal cosa y tal cosa, y él se bajó a comprarlo todo juiciosito, iba manejando, se cuadró el carro, fue a comprarlo y cuando regresó, compró todo lo contrario de lo que yo le dije. Cuando regresó yo lo miré y mis hijos automáticamente, mi papá sí es tonto, mucho tonto mi papá. Y ella dice, me quedé pensando si con mi actitud frente a él y mis palabras antes para con él, en esa misma situación, había fomentado que así trataran ellos a su papá. Y descubrió, como dijo un amigo en Bogotá que tengo ahora en la Sociedad Bíblica, y sí, que sí había sido así. Somos tan ligeros para irrespetar a la persona que está liderándonos, así sea algo sencillito como una tarea por un momento. A veces uno pone dinámicas en un curso, no solamente en la iglesia, sino en cualquier lugar, y le dicen, fulanito de tal lleva el liderazgo, va a coordinar, y todos dicen, no, hagamos esto, no hagamos aquello, y nadie quiere hacerle caso al que lidera. Y no nos damos cuenta que por cuestionar fácilmente causamos un daño en el grupo. Y por eso aquí se dice con 2 o 3 testigos. Cuidado con ir en contra de la reputación de un pastor. A mí han llegado personas hablándome de pastores, yo le digo, hable con él. En Cúcuta yo estaba yendo a una iglesia mientras descansé de la iglesia donde estaba, que tenía un muy mal testimonio. Los que son más cercanos a mí saben ese testimonio, se los he contado del pastor que fundó esa iglesia. Pero estaba en otra iglesia y alguien llegó y me dijo, ese pastor, ¡ja! Que noche lo vimos allá hablando con una hermanita allá debajo de un árbol en el oscuro. ¿Seguro? Le dije yo. Sí, seguro. ¿No le parece que causa un daño diciendo eso de esa persona? Y si ahí se lo dice a todo mundo y no es cierto y fue malinterpretado por usted, ¿por qué no vaya a hablar con él? O hable con la mujer, pues, vaya, hable y sosténgaselo en la cara a él. Pero cuidado con estar fomentando cosas que no son, no solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar. No es bueno estarse quejando y menos de las autoridades. Cuidado con el presidente. El que pasó, el que venga y todos los demás. El que está en Venezuela, el que estuvo en Venezuela, el que está en Colombia, el que estará en Colombia. Y si nos vamos a quejar, dijo alguien, no es bueno estarse quejando, quéjese delante de Dios en oración, como hacían los salmistas. Diga, Señor, ¡ay, terrible! Y ya vamos a ver algo sobre eso, porque los que lideran también se quejan, y se quejan delante de Dios. Sumisión respetuosa, espero darme a entender, obedecer también es con consideración por su responsabilidad. Volvamos a nuestro texto base, en Hebreos 13. Ay, hermanos, Dios habla a nuestros corazones, primeramente el del que predica. Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos, miren esto, cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Vaya cosita. No solo con sumisión respetuosa, sino con consideración por su responsabilidad, como si nosotros estuviéramos en su lugar. Dios va a demandar la vida de los que están a nuestro cargo delante de Él. No lo salvamos, Cristo lo salva, pero sí nos demanda Dios, no para pérdida de salvación, sino para disciplina o corrección, si estamos o no pendientes de los que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y alguien dice, bueno, me salvo porque yo no soy pastor. Ah, pero ya engendró hijos, se los está criando. Ahí está. Toma lo tuyo. Tienes una responsabilidad. Ay, yo no me caso. Estoy soltero, solo. Primera de Timoteo 5 habla de las viudas. Ahí tiene su mamá, su papá. Alguien tiene para poderse responsabilizar. Hijos espirituales. A alguien Dios nos pone a cargo. Y a los pastores se le dice cuidado, y le está hablando aquí a la gente que está con ellos, considérenlos respetuosamente por su responsabilidad. A ellos se les va a regañar y se les va a redarguir por cómo ustedes están viviendo, y se les va a reconvenir y a tomar cuentas. Y eso sí que me pone a orar a mí. Eso es una buena motivación para orar. Señor,
fulanito y fulanita, perencejito y perencejita. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Y yo sé que a algunos les ha pasado como papás, a veces desde que son muy chicos, a veces ya cuando están muy grandes, Señor, ¿cómo hago para lidiar con este muchacho y con esta muchacha? Pues hay que orar porque la responsabilidad es grande. De nuevo, no para salvación, pero sí para recompensa o corrección. Somos responsables de los que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y yo me acuerdo como si fuera hoy nítido, cuando un día estando este local solo, solamente lo he comentado algunas veces en vigilias o ayunos, viendo cómo se había quedado tan solita la iglesia después del proceso con el pastorado tras anterior, y cuando yo llegué como que se iba quedando más sola. Yo le dije al Señor un día aquí solo con la silla, le decía, Señor, un pueblo que te honre y que te sirva. Yo estaba pidiendo que llegaran más personas que caminaran con el Señor, pero yo no estaba dándome cuenta que estaba pidiendo más responsabilidad. Qué problema, ¿no? Consideremos a los que lideran aquí en la iglesia, principalmente, esto está el amor fraternal entre hermanos, pero en cualquier lugar. ¿Sabe? Porque cuando dicen P, todo el mundo dice, ¿y por qué P? Y cuando dicen pa, ¿por qué pa? Si dicen que para arriba y la gente dice, ¿por qué no para abajo? Y si dicen que para abajo, ¿por qué no para arriba? Si dicen blanco, ¿y por qué no negro? Y si dicen negro, ¿por qué no dice blanco? Sí, sí que oren por los que lideran. Ese es el otro punto, me adelanté. Aquí es apenas obedézcanle porque son responsables de ustedes. Mire conmigo, por favor, sin perder Hebreos 13, mire conmigo Primera de Tesalonicenses 5, para que no piense que esto es una partecita ahí nada más de una carta del Nuevo Testamento ahí aislada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13. Esa es la parte que más me gusta de la canción de los niños. ¿Cómo es? Primera y segunda de Tesalonicenses, es que decían ellos, la canción. Suena muy bonito esa parte. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, dice, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes, porque es trabajo, y que los instruyen a ustedes y dirigen en el Señor, eso es trabajo. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. Les está diciendo, no anden en conflicto, obviamente en el contexto directo, en conflicto con los que los lideran, sino considérenlos, ténganlos en estima, ámenlos, porque sabe que aunque seamos creyentes podemos entrar en conflicto con los que lideran. Y esto de que tengan en alta estima, como el de doble honra de 1 Timoteo capítulo 5, es algo que uno no entiende sino hasta que no está metido, ¿no? Como dicen por ahí, uno no sabe qué es ser padre hasta que deja de ser hijo y se convierte en un papá, ¿no? Yo recuerdo que yo sí veía mucho, hay un predicador que me gusta en internet que se llama Paul Washer y él decía, hagan algo. Y mi mentor, el pastor Héctor Dávila, me lo ha recordado muchas veces. Ahora que yo estoy en la posición de pastoreo, me lo recuerda menos para que no esté presionando el asunto, pero cuando estaba bajo el liderazgo de otros me decía, como dice Paul Washer, si la iglesia va a amar a alguien, tiene que amar a los que lo presiden, a los que lo dirigen, a sus pastores. Una iglesia que no ama a los que le sirven en ese cargo es como una familia o una cantidad de hijos que aborrecen a los que lo engendraron y los criaron o los siguen criando. Y si vamos a cuidar a alguien, cuidemos a ese tipo de personas. De nuevo, esto no solamente para el pastor general, sino para todo el que ejerce un liderazgo particular en la iglesia, en algún ministerio, en algún área. Consideración por su responsabilidad. Y vamos antes de que se nos termine ir el tiempo a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Al final del versículo 17 ya sacamos una cosa, sumisión respetuosa, otra cosa para obedecer, consideración por la responsabilidad de los pastores o líderes. Y una tercera cosa, en Hebreos 17 al final, dice, así ellos cuidarán de ustedes con alegría. Uy, apareció la palabrita que mencioné hace rato, y sin quejarse, porque los pastores también se quejan. De lo contrario no será provechoso para ustedes. Pues si se queja el presidente, se queja el gobernador, se queja el alcalde, se queja el papá, se queja el patrón,
de sus dirigidos, de sus hijos y de sus empleados. ¿Ustedes creen que los pastores no se quejan de la gente de la iglesia? Hermanos, déjenme decirles que estaban pensando mal si piensan que no nos quejamos. Y a veces con nombre propio. No puede ser posible, va a pensar alguien ahorita, me voy de la iglesia. Por prudencia no lo hacemos ni a la ligera, ni constantemente, ni delante de quien no puede escuchar nuestra queja. Nuestra queja tiene que ir primeramente ¿a quién? Y nuestra queja no es un sentido de venganza, espero yo, aunque sí he escuchado a algunos pastores que dicen, Señor, ilumínalo, elimínalo. Y es un hermanito de la iglesia. No oramos así. Primeramente debe ser, Señor, ayúdame porque no aguanto, o no me lo aguanto, o no me la aguanto, o no me aguantan. Más bien no elimines a nadie, empezando por mí mismo. Danos paciencia para soportarnos unos a otros, como dice el texto bíblico. De verdad, hermanos, ustedes piensan, yo quiero romper, pero quiero hacerlo por la gracia del Señor y con la sabiduría que nos dé el Espíritu Santo por su palabra, prudentemente ese esquema idolátrico que tenemos con los que nos lideran. Ni los que están empezando a hacer algún liderazgo en la iglesia. Aquí hay líder voy a mencionarlos, ahora que están llegando los niños. El líder de niños, Jenny. Líder de Ujieres, Sadrá. Líder de proclamación, Marcos. Líder de mujeres, Yurley. Líder de jóvenes, Maicor. Líder de alabanza, Gabriel. ¿Quién se me pasa de los que estén liderando que estuvimos en la última reunión? Ninguno, creo, ¿no? Yo estoy liderando hombres la reunión de hombres, mientras vamos levantando a alguien más que lidere. Están liderando una plantación de iglesia como plantador Brian, junto con su esposa. Hermanos, y ustedes a ellos y a mí nos van a encontrar un mundo de defectos y nosotros a ustedes. Y vamos a quejarnos a más no poder por las dificultades que tenemos entre nosotros, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo primeramente delante del Señor. Aquí dice que no es provechoso que el pastor se ande quejando. ¿Y cuál es la principal queja según el contexto? Esta gente no hace caso. Porque ahí está hablando de obedecer a los pastores, ¿no? Y que no lo hagan quejándose. No, más fácil acomodar una manada de micos para una foto. Dijo alguien, que ponernos de acuerdo a nosotros. Bueno, nosotros nos hemos acomodado aquí para una foto. Y no somos micos, somos personas. Pero a veces nos es difícil acomodarnos, no por lo físico o lo externo, sino por lo interno. Todos tenemos una idea, todos tenemos una sugerencia, todos tenemos una inquietud, todos tenemos una duda, y a veces no sacrificamos nuestras ideas, nuestras sugerencias, nuestras dudas personales en beneficio del grupo, sino que todos queremos imponernos. Y no se termina haciendo algo porque uno dijo que no. Dentro de poco vamos a tener asamblea de miembros. Una de las bendiciones que tenemos aquí como Iglesia Bautista del Buen Pastor es que han sido lo más pacíficas posibles. Pero como estamos en un gobierno congregacional, me corrigen los hermanos Carlos y Edilia si no es así, todos los hermanos miembros de la iglesia tienen voz y voto, aunque no se esté llamando a una decisión, de pronto uno levanta y dice, yo voto por, y yo sugiero que, y se armó el zafarrancho. Y todo es porque la pared la quería de blanco y no de verde, o porque, no sé, quería que no fuera este atril sino el otro, y a veces son cosas tan superficiales y fáciles de manejar. Y estamos en paz, tenemos reto de seguir en paz en el Señor. Pero para poder seguir en paz, tenemos que reflexionar sobre las consecuencias de no someternos al bien de todos, especialmente a través del liderazgo de los que Dios ha puesto para presidirnos. ¿Sabe cuál es la consecuencia? La queja. Y eso no conviene por dos cosas. Algunos dicen primero porque el pastor va a orar por esa iglesia y se va a quejar, y no conviene porque Dios no solamente disciplina al pastor o al líder que es infiel en hacer su tarea, sino también disciplina o corrige a los miembros de la iglesia o liderados en un ministerio que no son obedientes, porque hacen que la gente se aburra, se canse y paso la renuncia. Un día Michael hizo una representación, creo que fue un día del pastor, un cumpleaños mío,
y decía, yo soy el líder de alabanza, yo soy el líder de música, yo soy el líder de tal cosa, y cada uno tenía una cadenita que simbolizaba su ministerio, y en la escena, o en el dramatizado, pasaba el Michael simbolizaba el pastor. Entonces llegaba el hermano líder de alabanza y le decía, le entrego mi ministerio, y le pasaba la cadena. Y el otro decía, yo también no me aguanto a la gente, le entrego mi ministerio, y todos le terminaban entregando el ministerio al pastor. Yo dije, Michael, eso fue como profético. Porque no podemos soltar a tan a la ligera. Cuando nosotros no queremos ser responsables con lo que se nos delega en la iglesia o con lo que somos como creyentes meramente en nuestro proceso de santificación, que es lo mínimo que quisiera alguien que está liderando nuestras vidas en la iglesia, traemos un cansancio a la vida de la persona y una queja que no solamente la va a llevar delante de Dios en oración, incluso lo más sanamente posible, pidiéndole a Dios ayuda, sino que va a traer un deterioro en la forma en que sirve. Entonces llega el pastor, pastor, ¿cómo está? Bien, hermanos. ¿Y la iglesia? Bien, hermano, gracias. Bien, hermanito. Bien. ¿Qué hay que hacer? A ver qué hacemos. ¿Y cómo está la vida? Bendecido, gracias al Señor. Más aburrido, más triste y con ganas de salir corriendo, pero no le dice a nadie nada por querer dejar todo delante del Señor. Y aunque nosotros no somos responsables de la falta de entrega de las cargas a Dios de parte del pastor o del que lidera, sí somos responsables por lo que nos toca, por lo que cargamos a los que nos están liderando con nuestra desobediencia. Claros allí, hermanos. Este sermón es bien clarito, ¿sí o no? Y estamos hablando de amor fraternal. Al final, no solamente queremos alegrarlos para traer alegría a la iglesia, sino evitar amargarlos para no traer amargura a la iglesia. Y digo que al final, porque apenas del segundo punto vamos al tercero y vamos a ir concluyendo. El tercero es muy sencillo. Oren. Versículo 18. Oren por nosotros. Los que dirigimos, los que estamos pastoreando, pues estamos seguros de tener la conciencia tranquila y desear portarnos bien en todo. Es decir, oren para que sigamos en santidad, oren por nuestra santificación. Pero dice el verso 19, pido especialmente en sus oraciones para que pronto pueda volver a estar con ustedes. Oren no solo por mi vida de santidad, sino por mi vida de servicio, que pueda seguir trabajando en favor de ustedes por causa del Señor. Que no me muera en el intento, o que no lo haga de mala manera, que pueda seguirle sirviendo. ¿Cómo? Podemos orar por las personas que son líderes o pastores de una iglesia o de un grupo o de un número de miembros de la iglesia, para que puedan servir por capacitación divina, así como el autor de la carta oraba por los receptores. Mire el verso 20, que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, es decir, por su sacrificio, por lo que hizo por nosotros, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, que la capacidad venga del gran pastor, y aquí la palabra ya no es líder o gobernante, sino sí pastor. El pastor o el obispo de nuestras almas, que es ¿quién? Jesucristo. Y que así como Dios capacitó, Dios Padre, a Jesucristo para entregarse por nosotros, aguantándose a los que cargó durante esta vida, estando acá haciendo el servicio y luego soportándonos a nosotros todavía desde lejos y ayudándonos a caminar en Él, así nosotros encontremos en Él la capacidad, la fuerza para poder seguir sirviendo al Señor. Así tenemos que orar por los que nos presiden. Dios, dale fuerzas, dale aliento, dale ánimo, que no bote la toalla, y si la bota, recógela y tírasela por la cara. Y que continúe, que no pueda renunciar por capacidad de parte de Dios y por compañerismo. Lo menciono con los versículos finales. Miren ustedes esto, si aquí no hay compañerismo. Hermanos, les ruego que reciban con paciencia estas palabras que les he escrito con una breve exhortación, o como una breve exhortación. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ya está en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus pastores. Saludo ahora de nuevo a sus dirigentes y a todos los santos, todos los creyentes. Los de Italia, los creyentes que estaban allí en Italia, les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Timoteo, pastores y santos, nos muestra que oramos por una vida de servicio con la capacidad de Dios, como capacitó a Cristo para salvarnos,
y con el compañerismo, como el autor de la carta, Pablo y los demás apóstoles tenían con los pastores y con los creyentes. Debemos caminar juntos en compañía. Solos no, solito no, por favor. Acompañémonos. Si usted ora por alguien que le dirige en el Señor, ore así, de nuevo, dale fuerzas, Señor, dale compañía. Y tal vez usted sea el que le dé compañía y le dé fuerzas orando por él y tratando de ayudarle en lo que está haciendo. No lo dejes solo. A mí me da dolor. Aquí nos pasó en la regional y pasa mucho. Cuando la esposa o la pareja abandona al que está liderando, un pastor, un líder, es una carga muy dura. Cuando solo él o ella está liderando y su esposo o su esposa no sirven al Señor, es una carga muy dura. Las personas que están liderando necesitan compañía, no se pueden quedar solos. Hay un número muy grande, y no vamos a entrar en el tema si eran creyentes o no, eso lo dejamos para la escuela dominical y nos engomamos en esa discusión, pero hay un gran número estadístico creciendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo con pastores suicidándose y con muchos abandonando la iglesia. Y muchos, como a mí me ha tocado ahora, prefieren trabajar en la iglesia y en lo secular por si acaso pueden agarrar para lo secular y dejar botada la iglesia si los cansa muy rápido. No por necesidad económica, sino por necesidad de no sentirse frustrados y rápidamente abandonar donde tanto le han cansado la vida. Abandonados por sus parejas, cuestionados por sus hijos. Y tal vez porque el Señor me lo trae a la memoria, conmueve mi corazón un día de tantos acá que el número mío está ligado con el número de la iglesia en redes sociales, como número de la iglesia. Recibí una llamada de un hombre que me decía: yo soy pastor de una denominación, no puedo hablar con nadie en mi denominación porque se vuelve un problema. Sirvo en una iglesia pequeña, mi esposa me está ofendiendo y me quiere abandonar porque no tengo suficiente dinero para la casa. Mis hijos no me respetan, ya están grandes y me ofenden. En la iglesia no me hacen caso. El hombre lloraba. Pues yo lloré con él, ¿no? Un ratico. Es fuerte, hermano. Obviamente, dice Pablo en algún momento, que amándolos más voy a ser amado menos. Y uno de los grandes requisitos para poder servir en el liderazgo más sencillo en la iglesia y en el pastorado en general de una congregación es aprender a sufrir. Y no solo se sufre por las circunstancias externas, se sufre en la relación interna. Pablo habla no solamente de los naufragios, las veces que estuvo preso, sino el peligro entre falsos hermanos. Y cuando se despidió en Éfeso, habló de los que se iban a levantar entre la iglesia como falsos apóstoles y pastores para traer problemas a la grey. Al fin y al cabo, si se pierde lo que tenemos físicamente, al fin y al cabo, si se pierde lo que tuvimos económicamente, estudie usted los grandes héroes de la Biblia y en el cristianismo, murieron con nada, porque sirvieron al Señor con todas sus fuerzas y lo que tenían. Eso va y viene, pero duele ver que por un mal testimonio, por una mala conducta, se dañan los corazones de los que están caminando en Cristo, por un mal ejemplo. Eso duele, porque se trabaja para que caminen en el Señor. Esta iglesia tiene historias de alegrías y dolores, ¿sí, hermanos? Alegrías muy grandes, dolores muy fuertes. Ustedes están pisando un terreno que tiene mucho tiempo, pero que también ha tenido tanto conflicto, tantos intereses personales puestos por encima de los intereses de la iglesia y de Cristo y del reino de Dios. Y si prevalece la iglesia, es porque Cristo prevalece. Primero Dios y luego la iglesia. Lo demás viene por añadidura. Al final, como el autor de la carta lo hace con los líderes y miembros de la iglesia a la que le escribe, al menos si somos hermanos y nos amamos, saludémonos. Él los saluda. Pero más aún, comprometámonos a acordarnos no solamente de los pastores y líderes, sino de los demás hermanos, a someternos a los que están liderando, tienen algún cargo para servirnos a nosotros, y a orar por los demás. Comprometámonos con el Señor. Pongámonos la camiseta
No tenemos que hacer una camiseta que diga Iglesia Bautista El Buen Pastor para que estemos comprometidos con los hermanos, aunque quisiera que la hiciéramos. Simplemente que Cristo hable a nuestro corazón y nosotros nos dispongamos para estar comprometidos, saludando, acordándonos, sometiéndonos, orando, especialmente por los que sirven en nuestra congregación. Y si aún alguno no se ha rendido a Cristo, de los que está acá o de los que nos ve, si no se ha entregado al Señor, pues puede venir en arrepentimiento por su rebeldía, orgullo, soberbia, porque los que estamos aquí también somos pecadores restaurados por Cristo. No queremos hacer caso, no queremos acordarnos de los demás, ni mucho menos orar por la gente, pero el Señor que nos salvó ha cambiado nuestro corazón y no solamente nos ha dado una vida eterna en Él, sino que nos ha dado un nuevo sentir. Aprendamos a amar la iglesia de Cristo, aprendamos a ser amados por la iglesia de Cristo. Cuando alguien me sirve, incluso bajo el liderazgo, me está amando en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, por favor, para orar? Señor, ¿cuántos de los que estamos aquí, mi Rey, tenemos ya una responsabilidad en ti? Así no tengamos personas a nuestro cargo, la persona a nuestro cargo al menos es nuestra propia vida, nosotros mismos. ¿Y cuántos hemos sabido cuando en algún momento tenemos personas a nuestro cargo, especialmente creyentes, que es hermoso servir a tus hijos, pero que también es difícil servir a tus hijos? Es más, es imposible si no es por tu gracia y porque tú nos capacitas por tu Espíritu Santo. Pero esto es una relación de amor y de compromiso, Señor. Aunque suframos, nos gozamos. Sufrimos conflictos, pasamos dificultades, encontramos adversidades, luchas, problemas, pero nos gozamos y nos alegramos de ver cómo tú nos ayudas a superar cada dificultad, cada adversidad, cada problema, y nos vas transformando y en el camino nos vas haciendo más semejantes a Cristo, como leía Roldan en Efesios al inicio del culto. ¿Para qué pastores? ¿Para qué maestros? ¿Para qué personas que lideren, enseñen, coordinen en la iglesia? Para que ellos junto con toda la iglesia maduremos, no para que unos solos maduren, sino que todos cada día seamos más como Cristo. ¿Para qué estamos juntos y nos reunimos como iglesia? Para que nos ayudes a ser más sensibles a los demás hermanos, acordándonos de ellos, para que nos ayudes a ser más obedientes, ayudándonos a someternos voluntariamente a los que nos lideran en cualquier área, y para que nos ayudes a ser más diligentes en orar por otros y no solamente orar por nuestras propias necesidades. Hermanos están liderando casa, están liderando matrimonio, están liderando hogar, están liderando en el trabajo, lideran a sus hijos. Te sirven en esas áreas, también allí, Señor, apóyalos y guárdalos. Pero todos tenemos a alguien a quien honrar, a quien obedecer, a quien servir, o que nos está sirviendo liderándonos, a quien respetar, de quien acordarnos y por quien orar. Hijos a sus padres, empleados a sus patrones, nosotros los creyentes y miembros de la iglesia, los que nos lideran o pastorean. Señor, ayúdanos a hacerlo con todo corazón. Y si estamos desanimados, si nos hemos desalentado en medio de la lucha en nuestros propios corazones y hemos entrado en conflictos con los demás, Señor, ayúdanos a descargarnos en ti y no en otros. A no cargar a otros con lo que tenemos en contra de otros, o a no ir a cargar aceleradamente a los que están en conflicto con nosotros sin primero pensar si no es nuestra forma de ver las cosas, acelerada y apresurada, solo en nuestros afanes personales. Ayúdanos a ser más hermanos como iglesia. Ayúdanos a encontrarnos en la discordia y en la diferencia como creyentes que necesitan ser santificados y que oran, piden perdón y son reconciliados y caminan juntos por tu gracia. Ayúdanos a amarnos como hermanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.